El inventor de juegos, por Pablo de Santis. La biblioteca inundada. A la hora de la salida, cuando todos los alumnos se empujaban contra las puertas que daban al parque, Iván fue hasta el final de un pasillo y buscó la escalera que llevaba hacia los pisos inferiores. A medida que el colegio se hundía, los pisos se quedaban bajo la superficie, eran clausurados y nadie más volvía a entrar a esas aulas. Todo se llenaba de frío, de agua y de oscuridad. Las raíces de los árboles atravesaban las paredes, escarabajos negros, arañas gigantes y murciélagos reemplazaban los alumnos de antaño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó una voz leve que parecía venir muy de lejos, pero que estaba a su lado. Iván, que se creía totalmente solo, se sobresaltó. ¿Cómo supiste que estaba? Te seguí. Al doblar el pasillo te diste vuelta como si sospecharas algo, pero después ya no te fijaste más. Iván iluminó su linterna a la zona de que debería atravesar. Había muebles arrumbados y pizarrones rotos, mapas viejos que mostraban agujeros grandes como países. Los pasillos estaban inundados. Para no hundir los pies en el agua, había que caminar sobre los libros hinchados por la humedad que formaban un camino zigzagueante rumbo a lo desconocido. Anunciación temblaba, un poco por el frío y otro por el miedo. ¿Qué estás buscando acá, Iván? La vieja biblioteca. El agua destruyó todos los libros, no queda nada para leer. Volvamos. Iván no le hizo caso y echó a caminar hacia el fondo del pasillo. Los insectos y las maderas podridas y los movimientos del agua provocaban una cadena de sonidos leves que a lo lejos parecían una conversación entre respetuosos fantasmas. La Biblioteca Nacional está al final del pasillo, dijo Iván. Los libros nos llevarán hasta allí. Anunciación le dio la mano y juntos hicieron equilibrio sobre los tomos resbalosos. Elegían pisar los libros más grandes y gruesos que eran los más firmes. Enciclopedias, diccionarios. La niña invisible estuvo a punto de caer, pero Iván la sostuvo. La linterna iluminaba las páginas sueltas que flotaban sobre el agua. Entraron en la biblioteca cuyos estantes trepaban hasta el techo. Quedaban en ellos unos pocos libros porque los movimientos provocados por el hundimiento del edificio habían hecho caer a la mayoría. ¿Qué tenemos que buscar?, preguntó Anunciación. Una historia del colegio. Quiero saber por qué se hunde. Había un sector dedicado a los libros sobre Possum. Possum, cosecha de hombres célebres de Gregorio Day. Memoria de Possum, de Álvaro Terra. El tenis en los años dorados de Possum, de Fanny Lourdes. El hundimiento de Possum, un enigma arquitectónico, de Rodrigo Naps. Dijo Iván. Se lo sacó de las manos a su amiga. ¿Te lo vas a llevar? ¿Ya no habrá que llenar una ficha o algo así?, preguntó la niña invisible, que era muy respetuosa de las formas. No te preocupes, mañana lo devuelvo. Trató de abrirlo, pero las páginas estaban pegadas. En el camino de regreso oyeron a sus espaldas un violento chapoteo. Quizás había sido otro de los libros que se desplomaban desde los estantes, pero estaba tan asustado para que empezara a correr sin mirar donde pisaban. Los libros que antes le habían servido de camino ahora escapaban como peces. Iván resbaló y arrastró a la niña invisible en su caída. El anticuario Espinosa. Iván llegó a su casa empapado y con páginas de libros adheridas a su ropa. Después de bañarse y ponerse ropa limpia, intentó separar las páginas con un cortaplumas. Había que hacer el trabajo con mucho cuidado para que las páginas no se desgarraran. Usó papel de diario y un secador de pelo de su tía para eliminar todo rastro de humedad. Las páginas estaban arrugadas, pero ya podían leerse. El arquitecto Rodrigo Naps había visitado el colegio durante los años 50 y había quedado fascinado por el hundimiento. Naps observaba que la catástrofe podía evitarse si tenía cuidado con ciertas zonas. En la página 324, Naps escribía: en cada piso hay un punto peligroso que debe ser evitado. Aconsejo al lector consultar el aprendiz, donde incluyo los planos del edificio con las correspondientes zonas de peligro. Iván dio una mirada a los planos en el primer piso. El riesgo estaba en la última aula a la izquierda. El segundo estaba libre de peligro. En el tercero no había que acumular peso en la escalera central, y no había punto más peligroso en todo el edificio que el aula 627 del sexto piso. Cuando volvió al colegio, Iván se puso a ver qué aula era la que correspondía al número 627. Estaba casi al final del pasillo. Pegado a la puerta había un cartel que decía clausurado. Anunciación, ¿dónde estás?, preguntó Iván en el recreo. Aquí estoy, detrás tuyo. Necesito que me ayudes. Quiero conseguir una llave. Aprovechando la confusión que producía la salida de los alumnos, la niña invisible hizo una breve visita a la portería, y esa noche Iván durmió con la llave bajo la almohada. Durante la tarde del sábado, los dos amigos caminaron al parque. ¿Me vas a contar por fin cuál es tu plan? Quiero hacer un juego de búsqueda de tesoro. Hasta hace unos años era el juego oficial del colegio. Por eso lo elegí. Estoy seguro de que el director le va a gustar. ¿Qué premio puedo poner? ¿Qué hay que todos deseen? Tu televisor blanco y negro. Mi tía me obligó a eliminarlo y no sé qué hizo con él. Yo sé dónde está. Y Anunciación lo llevó de la mano a través del parque hasta una calle angosta. En el fondo se veía un cartel que decía Antigüedades.
Alguien lo había tachado para poner al pie cosas viejas. En la tienda del anticuario Espinosa los objetos se acumulaban. Lámparas de bronce sin brillo colgaban desde lo alto. Botines del ejército y muñecas muertas llenaban las estanterías. Bastaba mover un objeto cualquiera para desatar un movimiento sísmico que terminaba con el estallido allá en el fondo de alguna copa de cristal. El viejo Espinosa se sentaba en el fondo, en una silla de mimbre, y desde allí controlaba su local. La gente venía a venderle las cosas que encontraba en los cajones que nunca revisaba, en los baúles abandonados en el sótano, en las casas, en los parientes muertos. Parientes perdidos, dijo Espinosa. Puedo ofrecerles una gaviota embalsamada o una colección de 2 de mis bolitas de vidrio rojo o un reloj que funciona al revés. Queremos ese televisor, señaló la niña invisible. Esa es una verdadera reliquia. No creo que les alcance para pagarlo. No es ninguna reliquia. Es un televisor viejo que no funciona. Y además tenemos 10 pesos. No lo vendo por menos de 50 y no lo cambia tampoco. Depende de qué tengan para ofrecer. Busquen bien en su casa, allí donde sus padres no miran nunca. Lo que a nadie le interese, tal vez le interese a Espinosa. Sin decir palabras salieron del local y corrieron hasta la casa de Iván. Su tía Elena no estaba. Iván abrió el mueble donde su madre había guardado por años sus tesoros. Ahí permanecía la bailarina de Jade Verde. No te deshagas de esa bailarina, dijo Anunciación. Es tan hermosa. ¿Te gusta? Es solo una estatuilla rota. Prométeme que la vas a guardar. Por supuesto que la voy a guardar. Siempre. Pero solo porque a mi madre le gustaba. Cuando la rompí le escribí una carta. Y luego esa carta... Iván volvió a preguntarle si su madre había llegado a leer sus palabras. ¿En qué te quedaste pensando? Tal vez Espinosa está vendiendo el televisor en este mismo momento. Vamos a llevar esas tazas de té chinas. Espero que mi tía no note su ausencia. Iván cerró la vitrina polvorienta con una mirada. Se despidió de la bailarina rota. Los domingos del portero salían de Franco y del edificio permanecía vacío. Iván aprovechó para entrar al colegio por una ventana del 5.º piso, que había quedado al ras del suelo. Pasó las horas corriendo el edificio y dejando pistas detrás de pizarrones entre los plingües de las estatuas, en la mandíbula del esqueleto de la sala de ciencias y bajo baldosas flojas de la terraza. Antes de que terminara su trabajo, se hizo de noche. Iván había llevado una linterna de bolsillo. Lamento que la niña invisible no lo hubiera acompañado esa vez, pero él mismo se lo había prohibido. De noche el edificio cambiaba. Las estatuas escrutaban todo con grandes ojos helados. Los pájaros embalsamados agitaban levemente las alas y el edificio entero parecía desaparecerse y bostezar. Iván temblaba al dar la vuelta en un pasillo, al subir las escaleras, al recorrer el Museo de Ciencias Naturales. Recordó una leyenda que contaba sus compañeros para asustar a los más chicos en cuarto de siglo antes. 3 alumnos de sexto B habían decidido quedarse a vivir en las zonas inferiores del edificio. Las autoridades lo buscaron sin suerte. Hasta que se olvidaron de ellos, los 3 se habían acostumbrado a la profundidad y cada tanto aparecían para robarles la merienda a algún alumno solitario. Cuando al acercarse el aula 627, Iván creyó oír un ruido de pasos. Le vino a la cabeza la imagen de aquellos alumnos perdidos. Los imaginó ya adultos, barbudos, vestidos con jirones de uniforme, pálidos como papel de tanto vivir en la oscuridad. Estuvo a punto de gritar. Decidió hacer un último esfuerzo y arrastró el televisor hacia el aula elegida. Estaba tan llena de cosas que apenas había lugar para pasar. Escondió el televisor en un pequeño armario y cerró la puerta sin ponerle llave. Los preparativos habían concluido.